Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Yoselin Martínez Rosales. Soy estudiante de la Universidad Tres Culturas de la licenciatura en Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que vimos en la unidad 1 y 2 de la materia de Derecho Penal. El tema que veremos a continuación será antecedentes evolutivos del derecho penal y principales etapas y escuelas penales. El derecho penal en México. La concepción del derecho penal puede partir de dos aspectos, subjetivo y objetivo. El subjetivo es sinónimo del derecho a penar que tiene el Estado, el cual es más conocido por su denominación latina ius puniendi, y se puede definir como la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer sanciones penales a quien las realiza. Sus conceptos íntimamente relacionados con la existencia de una determinada, la existencia del otro, es decir, si existe la norma derecho objetivo, existe la facultad derecho subjetivo. El aspecto subjetivo del derecho penal se refiere al conjunto de normas jurídico-penales que establecen los delitos, las penas y las medidas de seguridad aplicables. Esto se refiere a la tipificación y materialización por parte del Estado de las conductas consideradas como delictivas en una ley física. Les daré una breve historia del derecho penal. Las normas penales tienen una larga tradición en México, que se remonta a la época prehispánica. Durante este periodo, dichas normas no estaban contenidas en leyes como las que conocemos, sino en códices en forma de pinturas, las cuales posteriormente fueron interpretadas y plasmadas en textos por los cronistas españoles. En nuestro país, el Código Penal de Netzahualcóyotl se aplicó en el Valle de Texcoco y los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos, por lo que las penas podrían llegar a construir la muerte misma del delincuente o esclavitud, pasando por el catálogo del destierro, la suspensión o destitución del empleo, la prisión en cárcel o el domicilio mismo, figura que hoy es conocida como el arraigo domiciliario. Relación jerárquica del derecho penal en el sistema jurídico. La jerarquía y la interrelación entre las normas jurídicas que conforman el derecho positivo mexicano se encuentra en el previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes. Artículo 133. La Constitución en las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Derecho penal en las culturas. El derecho penal maya era severo, no contemplaba la pena de prisión, si la de muerte, la de talión y la de esclavitud. Esta última era hereditaria. Se aplicaban penas de esclavitud a quienes cometían robo y pena de muerte, adúlteros, homicidas, raptores y corruptores. Las características del derecho maya eran procedimiento público, el perdón del ofendido, la existencia de reparación del daño, procedimiento sumario, existencia arbitrario judicial, inexistencia de un recurso de impugnación de las sentencias y de las resoluciones de los jueces, la utilización de abogados o medianeros para la resolución de conflictos. La cultura tarasca. Exactamente no se sabe mucho de las leyes penales de la cultura tarasca, pero se sabe de la crueldad que tenían las penas impuestas. El adúltero habido con alguna mujer del soberano o calzonzi
Se castigaba no solo con la muerte del adúltero, sino trascendía a toda su familia. Los bienes del culpable eran confiscados. Cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba en unión de su servidumbre y se le confiscaban los bienes. Cultura azteca. Los aztecas consideraron la distinción entre delitos dolosos y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena, las excluyentes de responsabilidad, la acumulación de sanciones, la reincidencia e indulto y la amnistía. Las penas eran las siguientes: destierro, penas infames, pena de nobleza, suspensión y destitución de empleo, esclavitud, arresto, prisión, demolición de la casa del infractor, corporales, pecuniarias y la muerte, siendo esta última aplicada como incineración en vida. La época colonial. Inicia con la conquista en el año 1521 y concluye con la Guerra de Independencia en el año 1810. Se impusieron las instituciones jurídicas españolas, tales como las leyes de Indias, las leyes de Toro y las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con las que se permite el comercio. La recopilación de las leyes de los reinos de las Indias construyó el cuerpo principal de las leyes de la colonia, completando con los autos acordados hasta Carlos III en el año 1759. A partir de este monarca comenzó una legislación especial más sistematizada que dio origen a las ordenanzas de intendentes y las de minería. Como complemento de las leyes de Indias, deben ser tenidos los sumarios de las cédulas, órdenes y provisiones reales que se han despachado por su majestad para la Nueva España y otras partes, especialmente desde el año 1628 hasta el año 1677. Época independiente. La Guerra de Independencia en el año 1810 al año 1821 trae consigo el surgimiento de una nueva nación. En esta nueva nación fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de la independencia, cristalizándose en derecho constitucional y administrativo. Fueron los constituyentes de 1857 con los legisladores de diciembre 4 de 1860 y diciembre 14 de 1864 los que sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. El estado de Veracruz fue el primero en promulgar un código penal. Para esto, en abril de 1835, ordenamiento inspirado en el Código Penal Español de 1822. Código Penal de 1821. Este ordenamiento costó 1.152 artículos, además de los transitorios ordenados en 4 libros denominados: el primero, de los delitos, faltas, delincuentes y penas; el segundo, responsabilidad civil en materia criminal; el tercero, de los delitos en particular; y el cuarto, de las faltas. Tiene marcada influencia del Código Penal Español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de su época. Es innovador en cuanto a las medidas de seguridad y la institución de la libertad preparatoria, tomando fundamentalmente para la determinación de las penas la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre las mismas y el daño causado por el delito. Código Penal de 1929. Consta de 1.228 artículos, sin contar los transitorios, que se agrupan en 3 libros: principios generales, reglas sobre responsabilidades y sanciones como primero, de la reparación del daño como segundo y de los tipos leales de los delitos como tercero.
Como novedades aportó la responsabilidad social muy restringida, artículos 151, 171, 194. Prisión con sistema celular, artículos 106, 195. Supresión de la pena de muerte, multa tasada en el sistema utilidad diaria, reparación del daño exigible de oficio por el Ministerio Público. Este código fue un notorio fracaso. El Código Penal de 1931 contiene solo 400 artículos, en los que se recogieron algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista, como la reincidencia, la habitualidad, acudiendo al criterio de la peligrosidad para individualizar la pena. El Código de 1931 ha sufrido a través de los años